Estamos listos para conversar de muchos temas con el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Hola, buenas noches. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que quisiera preguntarle es si concretamente, frente a los secuestros de los que hemos tenido noticias, son señal de que estamos frente a un fenómeno creciente y de alguna manera nuevo en cuanto a quiénes se dirige el delito, quiénes son las víctimas, quiénes son los autores y la cantidad de ellos. Lo que indican los números de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional es que hay un aumento muy significativo de las denuncias por secuestro en general entre el año 2021 y 2022. Las causas más frecuentes de secuestro no son aún los secuestros extorsivos, todavía se encuentran dentro de las más frecuentes aquellas que son del ámbito doméstico, pero sin perjuicio de ello hay un aumento y un aumento muy significativo. Hay un quiebre en la curva respecto a los años anteriores. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir el año 2023? ¿Y qué es lo que va a ocurrir el año 2024? Estará por verse. Una vez que transcurra estos periodos vamos a poder definir si hubo un aumento estacional, si pudimos detener ese crecimiento. El periodo de tiempo que aún analizamos es muy corto como para decir que ha habido un aumento significativo sostenido permanente en el tiempo. Pero de que hubo un aumento, sí, muy importante. Ahora, también respecto de quiénes cometen estos delitos, se dice que son de alguna manera delitos territoriales y residuales. Entonces, que primero son secuestros entre bandas, después entre connacionales extranjeros y ya después en una tercera etapa que terminan comenzando a afectar a quienes viven en el país donde estas bandas realizan. ¿Estamos en ese momento, estamos ya comenzando con ese tipo de secuestros y si son bandas o no, de alguna manera transnacionales las que están operando? Mire, los fenómenos que resultan más preocupantes del último tiempo son aquellos efectivamente en los que participan extranjeros. Tal como se ha podido apreciar en las detenciones que se practicaron en Rancagua hace unos días atrás, de los sujetos que están en prisión preventiva, en muchos de estos casos se tratan de personas que nos ocultan su identidad, que ingresaron de manera irregular, que no se han enrolado, que nos entregan nombres falsos. Entonces, efectivamente, lo que más nos preocupa es este aumento significativo de homicidios en los cuales que tienen carácter extorsivo y en el cual participan ciudadanos extranjeros no identificados o que nos ocultan sus nombres. Ahora, le quiero insistir con que todavía es un aumento sobre el cual es difícil pronunciarse si va a seguir increciendo durante los próximos meses, durante los próximos años, pero sí es una situación preocupante. Queremos actuar rápido, de manera enérgica, para poder detener esta situación. Se dice que para detener estas situaciones hay dos áreas que son importantes. Una, lograr la identificación de quienes cometen los delitos y la otra, obviamente, la sanción. Respecto de lo primero, ¿tienen todas las capacidades técnicas, y me refiero no solo humanas de capacitación, sino que también técnicas, porque conversando con personas de las policías y también de la Fiscalía y de la Justicia, dicen que hay elementos que les faltan? Me gustaría saber, sin revelar nada que pueda perjudicar una investigación, si efectivamente necesitan fortalecer la parte técnica. Tecnología. Sí, efectivamente necesitamos, sí, por supuesto, necesitamos probablemente mejorar nuestras capacidades tecnológicas, porque, insisto, es un fenómeno nuevo. Claro. Pero Chile tiene buenas capacidades tecnológicas. Si comparamos con nuestros países vecinos, probablemente nuestras expectativas sean mayores a las de los países del resto de la región, pero eso probablemente nos pone en la punta de las capacidades de tecnología en Latinoamérica. Pero por supuesto aspiramos a más porque estamos seguros que con mejores medios vamos a poder combatir de mejor manera o perseguir con mayor eficacia estos delitos. Claro, de hecho me comentaban, por ejemplo, que una tarjeta de prepago extranjera hoy día, con la tecnología que tenemos, no puede ser georreferenciada como sí podemos con un celular que sea de prepago pero local. Entonces, claro que comienzan con estos crímenes, además de otros lugares, a ser complejo. Quisiera preguntarle respecto del otro ámbito, la sanción fiscal. ¿Son suficientes las penas que existen para los distintos tipos de secuestro? Y no me refiero cuando hay lo más terrible, que es el secuestro con homicidio, donde sí son muy duras las sanciones. Pero en la otra gama, ¿es realmente lo suficientemente dura la sanción? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque a pesar de los cambios,
cuando no hay homicidio en el secuestro asociado y dura menos de 15 días, en la actual legislación renovada, la pena puede llegar a ser más baja que un robo con intimidación. ¿Debiera endurecerse la sanción? Sí, yo quisiera abordar dos cosas. La primera, volver un poco atrás. Ya. Solo resaltar de que cuando una banda extranjera penetra en nuestro país con el objeto de delinquir, es porque advierte ventajas competitivas, o sea, advierte una debilidad nuestra que va a explotar. Yo no quiero exponer en televisión cuáles son hoy día los espacios en los cuales tenemos que ir progresando, mejorando, porque va a estar revelando nuestras debilidades. Pero sí, no cabe duda que si ingresan y comienzan a operar es porque han detectado debilidades nuestras e intentan explotarlas. Y luego, respecto del sistema de penas, el delito de secuestro extorsivo, que se extiende por más de 24 horas, tiene una pena severa. Más aún el delito de secuestro con homicidio o el secuestro con violación. Son delitos que tienen penas severas. Nuestros problemas están más bien asociados al régimen de ejecución de penas, a la forma como esas penas se cumplen. No solo necesitamos penas severas, sino que además necesitamos un sistema carcelario que permite imponer con severidad esas penas. Dentro del marco de los derechos humanos, y tal como lo hemos planteado, hemos insistido en el ejemplo español o en el ejemplo italiano, dentro del marco de los derechos humanos es posible establecer un sistema penitenciario que los acusados teman. Usted insiste en que sería buena idea fiscal para complementar lo que usted está diciendo. Cuando recuerda el caso español o el caso italiano, sobre todo, ¿usted cree que sería bueno cárceles especializadas o una cárcel al menos especializada en quienes delinquen y tienen relación con el crimen organizado? Lo hemos dicho insistentemente, y aprovechando la ocasión de su pregunta, reitero esa afirmación. Necesitamos un régimen carcelario, particularmente cárceles especiales para los líderes del crimen organizado, que les priven de todos aquellos derechos que la ley, la Constitución y los tratados internacionales nos permiten que les privemos, de tal manera que las teman más que a las bandas rivales, las teman más que a las cabecillas de sus bandas, de tal manera que estos sujetos tengan incentivos genuinos para colaborar y además que eviten que sigan delinquiendo y que sigan dirigiendo la actividad delictiva desde su interior. Entiendo. Mientras no tengamos cárceles que reúnan esas características, por supuesto, podemos seguir elevando nuestras penas, pero nuestra capacidad de disuadir a estos sujetos de seguir delinquiendo en Chile va a ser menor. Sí. Igual, fiscal, ¿a usted le parece que están bien las sanciones? Porque entiendo lo que tiene que ver con el régimen penal, que parece fundamental lo que usted está afirmando, pero igual cuando comparo un secuestro que no tiene homicidio y va entre 5 y 15 años y un robo con intimidación va entre 5 y 20 años, ¿no debiera ser más dura la sanción? Debería ser a lo menos la misma. Ok. Y probablemente más dura considerando los riesgos objetivos a los que se someten las víctimas. Pero al Congreso a quien le corresponde decidir si corresponde o no corresponde aumentar esas penas, pero le quisiera insistir, podemos aumentar las penas, pero si no asociamos a ello un cambio en el sistema carcelario que nos permita segregar adecuadamente a los presos y establecer también cárceles especiales para los líderes del narcotráfico, esos aumentos de pena pueden diluirse. Entiendo. Quiero ir a otro tema que tiene que ver con diluirse como efecto disuasivo. Sí, claro, entiendo, como efecto disuasivo. Quiero preguntarle respecto de un tema que se suponía que era una súper buena noticia y parece en el papel buena noticia que con los cambios a la ley de drogas, la plata que vendría de la incautación de drogas iría para reforzar capacidades de las policías y la fiscalía. Eso parece en el papel súper buena noticia y de toda lógica, ¿no? Algo que se ha pedido durante harto tiempo. Pero quiero preguntarle si es efectivo que dentro de la discusión que se está teniendo existe la idea de que esos fondos que se le entreguen por incautaciones a las instituciones se les resten del presupuesto general que se les ha concedido, y si no es esto un contrasentido y un desincentivo, ¿sería un error que terminara siendo así? A mí me parece una mala idea, o sea, una mala medida. Y de hecho, la posibilidad de incautar esos dineros y de incautar esos bienes y destinarlos a la policía o a la fiscalía
es una medida exitosa en el extranjero. En Roma, por ejemplo, la Escuela Superior de la Magistratura, que está a cargo de la capacitación de los fiscales y los jueces, sus oficinas se encuentran en un departamento que fue incautado un mafioso en Roma. Por supuesto, si los fondos que eventualmente el Ministerio Público contribuye a recaudar para que se le decomisen a los miembros del crimen organizado, luego se descuentan de nuestro presupuesto, parece que no es una buena idea. ¿Me confirma usted que ha estado esa idea en discusión? ¿Ha rondado esa idea? Existen discusiones de esa naturaleza entre las autoridades que han estado evaluando la forma como esto se va a aplicar. Yo no quisiera afirmar que ello va a ocurrir en definitiva, pero si ocurriese me parece que desvirtuaría el sentido de la ley recientemente dictada. Así parece. Quiero preguntarle respecto al tema de los pagos. Por un lado, que nos explique quién decide cuándo y cómo se paga. ¿Es la familia de la persona secuestrada la que tiene esa potestad? Más allá de este caso, no estoy hablando del caso de Rancagua, no quiero para nada pedirle antecedentes que puedan complicar, pero sí quisiera preguntarle, fiscal, ¿quién decide genéricamente el tema del pago y si es efectivo que se recomienda siempre el pago, como ha dicho el subsecretario Monsalve? En el contexto de un homicidio, de un secuestro, disculpe, que normalmente sí, de un secuestro, que es una situación crítica. Es una situación crítica tanto para las familias como para las policías y para el Ministerio Público. La decisión de acceder o no acceder a las exigencias de los secuestradores tiene implicancias éticas, de política criminal, de distinta naturaleza. Como no estamos existen manuales de Naciones Unidas que regulan recomendaciones acerca de secuestro. Yo solo quisiera decir sobre el particular, primero, que la información de si se ha pagado o no se ha pagado es una información que siempre tiene que mantenerse reservada porque está íntimamente relacionada, es probable que incida o condicione o afecte o ponga en riesgo la vida o la integridad física de la persona secuestrada y su familia. Y en segundo término, la forma como manejar dichos requerimientos, la forma como abordar dichos requerimientos, es un asunto respecto del cual tenemos que mejorar nuestras capacidades, la forma de administrar esos requerimientos. Tomamos contacto con la Fiscalía General de Colombia, le solicitamos una capacitación y asistencia técnica, reconociendo su experiencia, que por supuesto nadie hubiera querido tener, ¿no? Pero la experiencia que han tenido enfrentando secuestros o persiguiendo secuestros cometidos por banda. Sí, claro. Hemos tenido una respuesta afirmativa y en los próximos días les vamos a contar cómo esa capacitación y esa asistencia técnica se va a traducir en concreto, porque esperamos que este tipo de requerimientos manejarlos de la mejor manera posible. Usted ha dicho una palabra clave, se espera que estos requerimientos se manejen con discreción. ¿Fue la manera en que se deben manejar que primero el diputado Chalper y luego la ministra del Interior confirmara que en el caso del empresario de la sexta región había habido un pago? ¿Le parece que esa es la forma óptima en que se debe hacer? Yo no quisiera, creo que no me corresponde opinar respecto a las actuaciones de la señora ministra o del diputado, pero solo insistir lo que planteamos ese día en Rancagua, lo planteó tanto el fiscal Arias como quien habla, en orden a que las circunstancias como se llevan adelante estos procedimientos durante el tiempo en que las personas se encuentran cautivas, tienen que manejarse la información con la mayor prudencia y con la mayor reserva. Le insisto en la pregunta, ¿se manejó entonces con la mayor reserva y prudencia en la forma en que se manejó? Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero insisto que es una situación, estamos empezando a lidiar con una actividad criminal con la que no estábamos habituados a relacionarnos y vamos a ir progresando cada vez más en la forma como la enfrentamos. Parece que también, bueno, de hecho el propio fiscal Arias en un comienzo dio más antecedentes de los que entregó después. Le insisto, en principio quisiera reiterar lo que ya acabo de manifestar. Lo ocurrido ya ocurrido está y lo importante es que en lo sucesivo vamos a siempre insistir en la necesidad de entregar información con prudencia y de cuidar mucho la reserva, porque de por medio está no solo el éxito de la investigación, sino que lo más importante está en riesgo la vida de la persona secuestrada. Acaba de adelantarse la siguiente pregunta, fiscal, y es
cuando no se maneja con la suficiente prudencia, usted mismo ha dicho que hay cosas que se pueden mejorar, cuando no se maneja con la necesaria prudencia la información respecto de si hubo o no negociaciones, si hubo o no pago, y el momento además en que esto se revela, porque en este caso fue muy cerca de cuando se libera a la persona, ¿pueden llegarse a afectar las diligencias investigativas? Por supuesto, en abstracto, en general, Sí. no cabe duda que es efectivo, es cierto lo que usted plantea. Pero eso en abstracto. Luego, una vez cuando uno se enfrenta a un caso concreto, probablemente las personas podemos diverger acerca de si procede o no procede tal nivel de reserva o es necesario mayor prudencia, menor reserva. Pero por supuesto, no cabe duda que siempre en toda investigación la reserva es crítica para poder asegurar el éxito de la investigación. Fiscal, hay un tema que quisiera preguntarle porque ustedes, si bien la potestad está en el Parlamento, ustedes son el órgano técnico de la persecución penal y por lo tanto saben cuándo sirve o no calificar algo de delito, cuándo aporta o no aporta, o es redundante o no. El hecho hay una iniciativa de distintos parlamentarios en relación a declarar delito, ahora es una falta, no es lo mismo, es una falta reglamentaria, pero declarar delito el ingreso irregular como migrantes. ¿Usted cree que aportaría en algo a aquellos crímenes asociados a disminuir los crímenes asociados con bandas que están conformadas, muchas de ellas por inmigrantes irregulares? Yo quisiera, en tanto fiscal nacional, distinguir, me parece, que tenemos distintos niveles de dificultades cuando enfrentamos investigaciones en contra de, voy a llamar migrantes irregulares, que migrantes que han ingresado de forma clandestina. Es posible que una persona haya ingresado por un paso regular, entregado sus antecedentes, entregado su pasaporte, haber ingresado legalmente a Chile y luego haberse quedado infringiendo nuestras normas de migración. Y a veces en algunas oportunidades esas personas son detenidas por cometer crímenes o simples delitos y requerimos información al extranjero y nos cuesta encontrar información al extranjero sobre sus antecedentes pretéritos y una serie de dificultades en ese tipo de investigaciones. Pero esa es una situación. Son personas que, dicho en simple, ingresaron al país cumpliendo nuestras leyes, Sí. que entregaron la información que les requerimos al momento de ingresar y que una vez que se encontraron en Chile, como muchos otros habitantes de la República, decidieron no cumplir algunas leyes y enfrentan las consecuencias de ese incumplimiento. Y situación distinta es la de las personas que ingresan por vía clandestina. Es decir, las personas que entran sin cumplir nuestras leyes, sin disposición de entregar la información que pedimos cuando las personas entran, sin entregarle su identidad a la autoridad, sin que podamos verificar si cumple con los requisitos para que ingresen a Chile. Y en consecuencia, una vez que se les detiene, no conocemos su identidad, no conocemos su antecedentes. ¿Eso es lo que habría que perseguir penalmente? Y me parece que ambas situaciones representan dificultades muy distintas para la investigación y probablemente no es razonable que ambas situaciones las tratemos de la misma manera. O sea, lo que habría que privilegiar como creación de figura delictiva es más bien el ingreso que usted bien puntualiza clandestino. O sea, me parece que es conveniente hacer la diferencia, ¿no? Entre la persona extranjera que viene a Chile probablemente muchas veces huyendo de una realidad delictiva y violenta con el objeto de buscar refugio en Chile, de aquella persona que ya desde el momento que ingresa muestra una predisposición a no cumplir nuestras leyes. Brevemente, pero se nos acaba el tiempo, pero tengo que pasar por el tema del caso convenios. Lo primero, usted hace poco tiempo cuando conversamos acá en CNN Prime, dijo que no tenía la Fiscalía ningún antecedente respecto de una eventual, porque son los tribunales los que sancionan finalmente si sí o si no, pero dijo que no había ninguna en Fiscalía antecedente que permitiera pensar en una eventual participación de la diputada Pérez respecto al caso convenios. ¿Ha cambiado esa percepción en la Fiscalía? Yo, de serle franco, no recuerdo haber dicho eso. Sí, lo dijo, se lo puedo mostrar si quiere. Solo quisiera decir... Para ese entonces dijo, por ahora, no se preocupe, no. Dijo por ahora, se lo muestro, o sea, de verdad que bueno, sí. Sí, no se preocupe, está bien. Pero si lo dije, quisiera insistir en lo siguiente. Esas son investigaciones reservadas. Había consideración del tipo de delitos que eventualmente se pudieron haber cometido. Son investigaciones que se siguen de manera reservada y en consecuencia me está vedado
poder entregar información adicional respecto de si existen o no existen antecedentes en contra de una persona determinada, especialmente como por ejemplo un parlamentario, Ok. que permita atribuirle la comisión de un delito. Le pregunto... En este momento me está impedido, son los fiscales a cargo de las causas los que tienen que manifestar Técnicamente, aquello en la medida que la necesidad de la investigación lo justifique. ya, técnicamente, el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, ¿es un funcionario público a su juicio que esté regido por el deber de denunciar eventuales delitos? Me parece que conforme a las normas del Código Penal es un funcionario público y en consecuencia recaen sobre él las normas sobre la obligación de denuncia. Más allá de que esté a contrata, dada la función que cumple, usted dice es funcionario público. Más allá de que esté a honorario. El Código Penal tiene una regla especial. Sí, lo que ocurre es que, para evitar, no se malinterpreten mis palabras, el Código Penal establece una regla especial respecto de quienes se entiende que son empleados públicos. Y en mi parecer, las personas que se encuentran contratadas en régimen bajo contrata en una institución pública se encuentran dentro del marco de esas obligaciones para los efectos del Código Penal. Sí, cierro con una pregunta también que es súper fácil de despejar porque no es de revelar antecedentes, sino que es un tema técnico. La diputada Pérez dijo, como hemos escuchado a otros en otras ocasiones, yo no pensé que aquí había delito. Entonces yo quiero preguntarle, como todo funcionario público tiene la obligación de denunciar eventuales delitos, y usted me explicó la otra vez que para eso tenía que haber una convicción de delito y una serie de antecedentes, ¿basta con que un funcionario público diga, miren, yo no creí que era delito para que, de alguna manera, dicho en lenguaje poco técnico, zafe de la obligación legal de denunciar en un plazo que no sé si es 24 o 48 horas un eventual delito? Me parece que ni el Código Penal ni el Estatuto Administrativo exigen que todas las personas que tienen la calidad de empleado público sean abogadas. Por lo tanto, es perfectamente posible que una persona crea que un hecho es delito y en consecuencia que revista caracteres de delito lo denuncie y cometa un error para bien o para mal, ¿sabes? Por lo tanto, no se exige ese nivel de precisión y detalle, ¿no? En consecuencia, afirmar yo pensé, yo creí, me imaginé, suele no ser considerada una excusa o una razón suficiente. Ya. Fiscal, solo un sí o un no. No ha habido ningún tipo de privilegio para el alcalde en Temuco, el alcalde Reinaico, respecto de su forma de entregarse. Y cierro con esto porque se nos súper acabó el tiempo. No. Así de breve, ok. Ya, no había ningún... No era para que fuera tan breve. No, ninguno. Eso es absolutamente descartable. Ningún tipo de privilegio. Ok. Fiscal Nacional, quiero agradecerle que nos haya acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien.